En este video continuaremos con enlace covalente y veremos la aplicación de la teoría de repulsión del par electrónico de valencia para la predicción de la forma o geometría molecular. Cuando vimos las estructuras de Lewis, pudimos establecer las conectividades entre los distintos átomos que forman la molécula, es decir, las uniones o los enlaces existentes entre los átomos de las moléculas, y además el número de pares de electrones no compartidos que quedaban sobre cada uno de los átomos. Pero nada nos dicen estas estructuras de Lewis acerca de las formas que tienen las moléculas covalentes resultantes. Así, por ejemplo, si tenemos moléculas triatómicas como el dióxido de carbono o el dióxido de azufre, las formas que tienen estas dos moléculas son diferentes. Una es lineal y otra es angular, a pesar de tener 3 átomos cada una. Después, moléculas como el amoníaco, el tricloruro de boro, el trifluoruro de boro, que tienen 4 átomos cada una, tienen formas diferentes. Una es piramidal, la otra es plana trigonal, la otra tiene forma de T. O moléculas con 5 átomos, una es plano cuadrada, la otra es tetraédrica. Entonces, ¿cómo podemos hacer para poder predecir cuál va a ser la forma que tiene una molécula con un determinado número de átomos? Para ello utilizaremos la teoría de repulsión del par electrónico de valencia, que nos dice que los dominios electrónicos en torno al átomo central se ubicarán lo más alejados posible para minimizar las repulsiones. ¿Qué quiere decir, por un lado, dominios electrónicos? Definimos a un dominio electrónico como un par de electrones no compartidos o un enlace. O sea que un enlace, ya sea simple, doble o triple, constituye un dominio electrónico. Y un par de electrones no compartidos sobre un átomo es otro dominio electrónico. Entonces, esos dominios electrónicos en torno a un determinado átomo van a tratar de estar lo más alejado posible para que las repulsiones entre ellas sean mínimas. ¿Y por qué habrá repulsiones? Porque van a estar cargados negativamente, porque están constituidos por electrones. Los electrones son todos negativos. Las repulsiones electrostáticas entre ellos serán importantes si están muy próximos, y por lo tanto tenderán a ubicarse en el espacio lo más alejado posible unos de otros para minimizar las repulsiones electrostáticas. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa cuando tenemos dos dominios, que sería el caso más sencillo. Esos dos dominios pueden ser dos enlaces simples, como en el caso del hidruro de berilio, pueden ser dos enlaces dobles, como en el caso del dióxido de carbono, o puede ser un enlace simple y un enlace triple. Son dominios en torno al átomo central, que en este caso es el berilio, en el caso del centro es el carbono, y en el caso de la derecha también es el carbono. Entonces tenemos dos dominios que están constituidos por enlaces y que van a tender a estar lo más alejado posible uno del otro. Cuando tenemos dos dominios, la forma en que se encuentran dispuestos en el espacio lo más alejado posible uno de otro es a 180 grados. Por eso, cuando tenemos dos enlaces simples o dos enlaces dobles, o uno simple y uno triple en torno a un átomo central para una molécula triatómica, los átomos terminales van a estar ubicados a 180 grados uno del otro. El ángulo entre los enlaces será de 180 grados. En cambio, si tenemos tres dominios en torno al átomo central, la disposición espacial más adecuada para la cual las repulsiones entre los dominios será mínima será cuando se ubican orientados hacia los vértices de un triángulo, de modo tal que los ángulos de enlace sean de 120 grados. Entonces la disposición va a ser plana, los dominios van a estar a 120 grados uno del otro, y las repulsiones de esa manera serán mínimas. Si los tres dominios son enlaces, entonces tendremos una molécula como la del tricloruro de boro, que es plana trigonal, en donde los ángulos entre los enlaces es de 120 grados. Ahora, si tenemos que uno de esos dominios es un par de electrones no enlazantes o no compartidos, y los otros dos dominios son
enlaces o pares de electrones enlazantes, como en el caso del dióxido de azufre, tenemos en torno del azufre dos dominios que son enlaces. No importa si el enlace es simple, doble o triple. Dije que cualquier tipo de enlace constituye un dominio. Entonces tenemos dos dominios enlazantes y un dominio no enlazante por un par electrónico no compartido. Estarán dispuestos en el espacio a 120 grados, o lo más próximo a 120 grados posible entre sí. Como en general los electrones no compartidos ocupan más espacio que los pares enlazantes, las repulsiones entre los pares electrónicos no compartidos van a ser mayores, que generen estos pares electrónicos no compartidos son mayores. El ángulo de enlace se cierra un poco y en vez de ser de 120 grados, el ángulo oxígeno-azufre-oxígeno es un poco menor, es de 119 grados. Esto siempre ocurre cuando tenemos pares electrónicos no enlazantes. Lo que hace es cerrar un poco el ángulo de enlace de los átomos enlazados al átomo central y reduce un poco ese ángulo de enlace. Lo importante es que la disposición espacial de esos tres dominios electrónicos es de aproximadamente 120 grados entre sí. Si en lugar de 3 dominios tenemos 4 dominios electrónicos, la disposición espacial más favorable para que las repulsiones electrostáticas entre esos dominios sean mínimas es la tetraédrica. Entonces estos 4 dominios van a estar orientados hacia los vértices de un tetraedro. El tetraedro es el poliedro que está dibujado acá a la izquierda. Tendremos en el centro el átomo central y en los vértices podrán estar ubicados los electrones no compartidos, en el caso de un dominio electrónico formado por un par de electrones no compartidos, o cualquiera de los átomos de la molécula. Supongamos el caso del metano, en donde el carbono central está rodeado por 4 pares de electrones enlazantes, o sea, 4 dominios de enlace, 4 enlaces. Dibujamos el átomo de carbono en el centro del tetraedro y cada átomo de hidrógeno en cada uno de los vértices del tetraedro. Los ángulos de enlace que quedan así definidos son de 109,5 grados. Esos son los ángulos de enlace típicos de una molécula tetraédrica. Ahora, ¿qué pasa si tenemos 4 dominios electrónicos alrededor del átomo central, pero 3 de ellos son enlazantes y uno de ellos es un par de electrones no enlazantes, como en el caso del amoníaco? Si tenemos esa situación, colocamos los 3 átomos de hidrógeno en 3 de los vértices del tetraedro y al par de electrones no compartidos en otro vértice del tetraedro. De este modo, la geometría o forma molecular que nos queda definida es de una pirámide, porque los electrones no compartidos no cuentan para la forma molecular, y tendremos entonces que la forma que nos queda para la molécula es de una pirámide, con el nitrógeno en el vértice superior y los 3 átomos de hidrógeno en la base triangular. Supongamos el caso del agua. En este caso, el átomo de oxígeno está rodeado por 2 pares de electrones no enlazantes y 2 enlaces, o sea que también tiene 4 dominios a su alrededor. Tendremos que ubicar esos 4 dominios en los vértices del tetraedro para que las repulsiones sean mínimas. En 2 de los vértices colocaremos 2 de los átomos de hidrógeno, en los otros 2 vértices colocamos los 2 pares de electrones no compartidos. Al hacer eso, nos queda como resultado una molécula angular en donde los átomos de hidrógeno formarán con el átomo de oxígeno central los enlaces oxígeno-hidrógeno, que en este caso tendrán un ángulo de enlace de 104,5 grados, y los otros 2 pares de electrones quedarán apuntando hacia otros 2 vértices del tetraedro. Dibujamos de esta manera entonces la molécula de agua como una molécula angular.
Si comparamos el metano con el amoníaco y con el agua, en los tres casos tenemos 4 dominios electrónicos en torno al átomo central. En el primer caso los 4 dominios electrónicos son enlazantes, en el segundo 3 de ellos son enlazantes y uno es un par de electrones no enlazantes, y en el tercer caso del agua 2 pares de electrones son no enlazantes y hay 2 dominios electrónicos que corresponden a enlaces. Si nos fijamos, el ángulo de enlace que queda definido se va achicando a medida que aumenta el número de pares de electrones no enlazantes o no compartidos. En el metano, que no hay ningún par de electrones no enlazantes, el ángulo de enlace es 109,5. Es el ángulo típico de las moléculas tetraédricas. Es el ángulo tetraédrico perfecto de 109,5 grados. Cuando tenemos un par de electrones no compartidos, ese ángulo se achica, pasa a 107 grados, porque este par electrónico no compartido ocupa más espacio, provoca mayores repulsiones y por lo tanto achica un poco, baja a los átomos de hidrógeno, los aleja del par electrónico no compartido y se achica el ángulo de enlace nitrógeno-hidrógeno con el otro nitrógeno-hidrógeno. Todos los ángulos de enlace nitrógeno-hidrógeno son iguales. Y por otro lado, cuando tenemos 2 pares de electrones no compartidos, estos ejercen mayores repulsiones todavía sobre los dominios enlazantes y hacen que el ángulo de enlace hidrógeno-oxígeno-hidrógeno se achique un poco más y pase de 107 a 104,5. Veamos qué es lo que pasa cuando tenemos 5 dominios electrónicos en torno al átomo central. En ese caso, la disposición espacial más adecuada para que las repulsiones entre los dominios electrónicos sean mínimas es la bipirámide trigonal. O sea que los dominios electrónicos van a estar ubicados en los vértices de una bipirámide trigonal. Una bipirámide trigonal tiene un plano en el centro, que es un plano triangular. En el centro de este plano se encuentra el átomo central y después tiene 2 posiciones que se denominan posiciones apicales en el vértice superior y en el vértice inferior. Las posiciones en los vértices del triángulo central se denominan posiciones ecuatoriales. Entonces tiene una bipirámide trigonal, tiene 3 posiciones ecuatoriales en los vértices del triángulo central y 2 posiciones apicales en el vértice superior y en el vértice inferior. Supongamos que el átomo central entonces está rodeado por 5 dominios enlazantes, por 5 pares de electrones enlazantes, como en el caso del pentafluoruro de fósforo. El fósforo lo ubicamos entonces en el medio del plano triangular central y los unimos a los 5 átomos que estarán ubicados en los 5 vértices de la bipirámide trigonal. 2 en posiciones apicales, 3 átomos de flúor en las posiciones ecuatoriales. En este caso tenemos 4 dominios enlazantes y un par de electrones no enlazantes. Los pares de electrones no enlazantes dijimos que tienen mayores requerimientos espaciales, ocupan más lugar. En el plano ecuatorial, los ángulos de enlace son de 120 grados porque están ubicados cada uno de los átomos, en el caso del pentafluoruro de fósforo, a 120 grados entre sí. Mientras que el ángulo de enlace entre uno de los átomos de flúor apical y el átomo de flúor ecuatorial es de 90 grados. O sea que en el plano triangular los dominios electrónicos están más alejados entre sí. Volvamos ahora entonces al catión tetrafluoriodo. En este caso, ¿dónde vamos a ubicar el par de electrones no compartidos que tiene el yodo central? Lo vamos a ubicar en el plano ecuatorial, lo vamos a ubicar en uno de los vértices del plano triangular y en una de las posiciones ecuatoriales, porque de esa manera va a estar más alejado de 2 de los enlaces yodo-flúor, porque va a estar a 120 grados y estará solamente a 90 grados con los 2
átomos de flúor que están en las posiciones apicales. O sea que las repulsiones electrónicas serán mínimas colocando ese par de electrones no compartidos en una de las posiciones ecuatoriales. Veamos qué pasa con el anión trillo-duro. En este caso, el átomo central de yodo está rodeado por 3 pares de electrones no enlazantes y por 2 dominios enlazantes, 2 pares de electrones enlazantes. Por lo tanto, ¿cómo vamos a hacer para ubicar a esos pares de electrones enlazantes y no enlazantes? Como dijimos que los pares de electrones no enlazantes ocupan más espacio que los pares de electrones enlazantes, colocaremos a los electrones no enlazantes en las posiciones ecuatoriales, en el plano triangular central. Entonces los 3 pares de electrones no enlazantes los ubicamos en el plano triangular del centro de la molécula, y los 2 pares de electrones enlazantes los orientamos hacia las posiciones apicales, ubicando allí los 2 átomos de yodo. Es así que se logran las mínimas repulsiones electrónicas, porque los pares de electrones entre sí quedan a 120 grados y solamente forman ángulos de 90 grados con los pares electrónicos enlazantes. Veamos el caso del trifluoruro de bromo. El bromo es el menos electronegativo, así que es el átomo central, que está rodeado por 2 pares de electrones no enlazantes y por 3 enlaces, 3 pares de electrones enlazantes. Estos 2 pares de electrones no enlazantes los ubicaremos en 2 posiciones ecuatoriales para que se encuentren a 120 grados entre sí y lo más alejado posible para minimizar las repulsiones, mientras que los 3 átomos de flúor los ubicaremos en las 3 posiciones restantes, 2 posiciones apicales y una posición ecuatorial, que era la que nos quedaba. De ese modo, la forma que nos queda para la molécula de trifluoruro de bromo es en forma de T, mientras que en el caso del anión trillo-duro nos quedaba con una molécula lineal, y en el caso del tetrafluoruro de yodo catión nos queda como una forma de caballete, mientras que bipirámide trigonal es la forma que nos quedaba para el pentafluoruro de fósforo. Es decir, los átomos presentes en la molécula son los que definen la forma o la geometría molecular. Cuando tenemos 6 dominios electrónicos en torno al átomo central, la disposición geométrica más adecuada para que las repulsiones electrónicas sean mínimas es la disposición octaédrica. En este caso, el octaedro es un poliedro que tiene 6 vértices, y los dominios electrónicos estarán orientados hacia cada uno de esos vértices del octaedro. Si tenemos el átomo central rodeado por 6 pares de electrones enlazantes, o sea, por 6 dominios enlazantes, entonces ubicaremos el átomo en el centro del octaedro, como en el caso del hexafluoruro de azufre. Colocaremos el azufre en el centro del octaedro, unido a los 6 átomos de flúor que se ubicarán en los vértices del octaedro. En el octaedro todas las posiciones son equivalentes, es una geometría de alta simetría, así que si todos los átomos que están unidos al átomo central son iguales, el octaedro es un octaedro regular en donde todas las longitudes de enlace son iguales y todos los ángulos de enlace son de 90 grados. Si tenemos un átomo central rodeado por 5 dominios enlazantes y un dominio no enlazante formado por un par de electrones no compartidos, como en el caso del pentafluoruro de bromo, ubicaremos ese par de electrones no compartidos en cualquiera de las posiciones, de las 6 posiciones del octaedro, en cualquiera de los 6 vértices del octaedro. En este caso lo ubicamos en el vértice inferior a ese par de electrones no enlazantes, y los 5 átomos de flúor entonces se ubicarán en los 5 vértices restantes. El resultado es una geometría
molecular que corresponde a una pirámide de base cuadrada. En el caso del tetrafluoruro de xenón, el átomo central, xenón, está rodeado por 4 pares de electrones enlazantes, o 4 dominios enlazantes, y 2 pares de electrones no enlazantes, 2 dominios no enlazantes, que van a estar ubicados lo más alejado posible uno del otro. Para ubicarlo lo más alejado posible uno del otro, dentro de la disposición octaédrica, los ubicaremos a 180 grados, o sea, lo orientaremos uno hacia el vértice superior y otro hacia el vértice inferior. Lo mismo hubiera sido si lo hacíamos hacia cualquier otras dos direcciones que estén a 180 grados una de la otra. Lo más sencillo es hacerlo hacia el vértice superior y al vértice inferior, porque es más fácil de dibujar. La cuestión es que se ubicarán lo más alejado posible uno del otro para minimizar las repulsiones entre ellos. Y ocuparemos las 4 posiciones restantes, los 4 vértices restantes, con los 4 átomos de flúor. Entonces los 4 dominios enlazantes quedan en el plano del xenón, mientras que los 2 dominios no enlazantes se orientan hacia arriba y hacia abajo del plano de la molécula. Si ahora el átomo central está rodeado por 3 pares de electrones enlazantes y 3 pares de electrones no enlazantes, o sea, 3 dominios enlazantes y 3 dominios no enlazantes, trataremos de ubicar al menos 2 de esos dominios no enlazantes lo más alejados posible unos de otros. O sea que empezamos colocando 2 de ellos a 180 grados, uno con respecto del otro, por ejemplo estos 2, y al tercero en cualquiera de las otras 4 posiciones, que son todas equivalentes y van a estar todas a 90 grados de ellos 2. Entonces de esta manera hay 2 de los pares electrónicos no enlazantes que estarán a 180 grados y el tercero sí quedará a 90 grados. Las 3 posiciones restantes las ocuparán los átomos terminales, en este caso 3 átomos de flúor, y la forma que nos queda para la molécula resultante será en forma de T. En esta diapositiva se resume las geometrías moleculares que resultan de los distintos números de dominios electrónicos en torno a un átomo central. Cuando tenemos 3 dominios electrónicos, entonces podemos tener una geometría plana trigonal si los 3 dominios electrónicos son enlazantes, o una geometría molecular angular cuando 2 de los dominios son enlazantes y el tercero es no enlazante. Si tenemos moléculas en las que el átomo central está rodeado por 4 dominios electrónicos y los 4 dominios electrónicos son enlazantes, el resultado es una molécula tetraédrica. Si uno de los dominios electrónicos no enlazante y los otros son enlazantes, el resultado es una molécula con forma de pirámide trigonal. Cuando los 2 de los dominios son no enlazantes y 2 son enlazantes, la forma de la molécula es angular. Entonces tenemos 3 posibles geometrías moleculares para 4 dominios electrónicos rodeando un átomo central. Las disposiciones o las geometrías electrónicas en esas 4 tipos de moléculas serán la misma, porque una cosa es la geometría electrónica y otra cosa es la geometría molecular. Acá decimos que la geometría molecular es tetraédrica y la geometría electrónica también es tetraédrica, o sea, coinciden la geometría electrónica con la molecular. En este caso, la geometría electrónica sigue siendo tetraédrica, o sea que en los 3 casos tenemos geometría electrónica tetraédrica. Lo que cambia es la geometría o forma molecular. En este caso es tetraédrica, en este caso tenemos una pirámide trigonal y en este caso tenemos una molécula angular. En los 3 casos tenemos una geometría electrónica tetraédrica. Si vamos a las moléculas con 5 dominios electrónicos, en las geometrías electrónicas, en todas ellas va a ser de bipirámide trigonal. O sea que la geometría electrónica para esta molécula AX5 va a ser igual a para esta otra molécula que es AX4, para esta otra que es AX3 y para esta otra que es AX2.
Las geometrías electrónicas son siempre las mismas, de bipirámide trigonal, porque hay 5 dominios electrónicos en torno al átomo central A. Ahora, si tenemos 5 átomos unidos a ese átomo central, o sea que todos los dominios electrónicos son enlazantes, decimos que la forma de la molécula o la geometría molecular es de bipirámide trigonal. Si tenemos que el átomo central está unido a 4 átomos, porque el otro dominio electrónico es un par de electrones no compartidos, entonces tenemos la molécula AX4. Entonces en este caso la forma de la molécula es de balancín. La geometría electrónica sigue siendo de bipirámide trigonal, pero la forma o geometría molecular es balancín o caballete. En el caso en que 3 átomos estén unidos al átomo central y además haya 2 pares de electrones no compartidos, entonces tenemos una molécula AX3 con 2 pares de electrones no compartidos. La forma de la molécula va a ser en forma de T, pero la geometría electrónica va a seguir siendo de bipirámide trigonal. En el caso en que tengamos 2 átomos unidos al átomo central, tendremos 2 dominios electrónicos enlazantes y habrá 3 pares de electrones no compartidos. Esos 3 pares de electrones no compartidos van a estar en el plano ecuatorial, porque dijimos que estos ángulos entre los dominios electrónicos en el plano ecuatorial son de 120 grados y por lo tanto tenderán a estar lo más alejados posibles unos de otros, y la molécula resultante será lineal, porque ubicaremos a los electrones no compartidos siempre en la bipirámide trigonal, lo ubicaremos en el plano ecuatorial, ya sea los 3 pares electrónicos no compartidos, 2 pares electrónicos no compartidos o un par electrónico compartido, siempre en la geometría electrónica de bipirámide trigonal se ubican en el plano ecuatorial. Las geometrías moleculares o formas moleculares resultantes serán balancín o caballete en forma de T o lineal, dependiendo de cuántos átomos tengamos unidos al átomo central. Por otro lado, cuando solamente tenemos 2 átomos unidos al átomo central y el átomo central no tiene ningún electrón adicional, la molécula será lineal, por supuesto, porque van a tender a estar lo más alejado posible uno de otro. Cuando tenemos 6 dominios electrónicos en torno al átomo central, podemos tener distintas formas moleculares para siempre la misma geometría electrónica. La geometría electrónica, cuando hay 6 dominios, va a ser siempre la octaédrica. Estarán dispuestos esos dominios electrónicos alrededor del átomo central, orientados hacia los vértices del octaedro. En todos los casos la disposición geométrica será octaédrica para la geometría electrónica, mientras que las formas de las moléculas estarán dadas por la posición de los átomos. Si tenemos el que al átomo central se unen 6 átomos, la geometría molecular será la de un octaedro, porque en este caso el átomo central está rodeado por 6 dominios electrónicos enlazantes y por lo tanto la forma de la molécula es octaédrica. Cuando está unido a 5 átomos, o sea, está rodeado por 5 dominios enlazantes y un par de electrones no compartidos, un único dominio no enlazante, entonces la forma de la molécula será de pirámide cuadrada. Acá lo colocamos abajo para que se vea bien la pirámide de base cuadrada, pero recordemos que todas las posiciones son equivalentes, así que lo hubiéramos podido ubicar en cualquier posición. Cuando tenemos 2 pares de electrones no enlazantes, no compartidos, los colocamos lo más alejado posible uno del otro y por lo tanto estarán ubicados en 2 vértices opuestos. Por ejemplo, acá en el vértice superior y en el vértice inferior del octaedro. Las 4 posiciones restantes serán ocupadas por los otros 4 átomos que están unidos al átomo central y la geometría molecular resultante es plana cuadrada.
Cuando tenemos el átomo central rodeado por 3 pares de electrones no compartidos y unido a 3 átomos, o sea, rodeado por 3 dominios electrónicos enlazantes y 3 dominios electrónicos no enlazantes, ubicaremos 2 de los pares electrónicos no compartidos a 180 grados uno con respecto al otro, orientados hacia vértices opuestos, de modo tal que las repulsiones entre ellos sean mínimas. Al tercero lo ubicamos en cualquiera de los otros vértices, va a quedar siempre a 90 grados. Los otros 3 vértices van a estar ocupados por los otros 3 átomos de la molécula. El resultado es que la forma de la molécula será en forma de T. Los ángulos de enlace para esta molécula son de 90 grados y los ángulos a los que quedan todos los pares o los dominios electrónicos son de 90 grados, como en todas las disposiciones octaédricas. Finalmente, si el átomo central está rodeado por 4 pares de electrones no compartidos y está unido a 2 átomos, tenemos 2 dominios enlazantes y 4 dominios no enlazantes, ubicaremos esos 4 dominios enlazantes de modo tal que estén ubicados a 180 grados uno con respecto del otro, y la molécula resultante va a ser lineal porque quedan los 2 dominios enlazantes ubicados a 180 grados uno con respecto del otro. Entonces, para una misma geometría electrónica octaédrica, las geometrías o formas moleculares resultantes pueden ser variadas dependiendo del número de pares de electrones no compartidos que tenga la molécula. Una de las implicancias más importantes que tiene la forma de la molécula es sobre la polaridad de la molécula resultante. La polaridad de la molécula influye sobre muchas de sus propiedades, como puede ser su punto de fusión, su punto de ebullición, su solubilidad, la interacción con otras moléculas. Entonces, la química de una molécula depende mucho de su polaridad, y la forma de la molécula es la que permite determinar la polaridad de una molécula. El momento dipolar de enlace lo habíamos definido como el producto de la carga por la distancia que separa los átomos que forman el enlace. Ahora también podemos definir el momento dipolar de una molécula, que es el resultante de la suma de los momentos dipolares de cada uno de los enlaces que tiene la molécula. Tomemos por ejemplo el caso del agua. En la molécula del agua, el oxígeno está rodeado por 2 pares de electrones no compartidos y forma 2 enlaces con 2 átomos de hidrógeno. Así que está rodeado por 4 dominios electrónicos, 2 enlazantes y 2 no enlazantes. Cuando escribíamos previamente la estructura de Lewis, escribíamos de esta manera la molécula de agua, porque no le estábamos dando forma, sino que solamente estábamos escribiendo la conectividad, o sea, los enlaces entre los átomos, y escribíamos los pares de electrones no enlazantes que quedaban, pero no le estábamos dando forma. Si esto hubiera sido la forma de la molécula de agua, como los momentos dipolares en ambos casos estarían orientados hacia el oxígeno, que es el elemento más electronegativo en cada enlace, y los 2 enlaces son equivalentes, tendríamos 2 flechitas apuntando hacia el oxígeno que van a tener la misma magnitud pero sentido opuesto, y por lo tanto se van a anular entre sí, se cancelarían los momentos dipolares y el momento dipolar resultante sería 0. La molécula de agua sería una molécula no polar o apolar, como el caso del dióxido de carbono. En cambio, la molécula de agua, ahora hemos visto que por tener 4 dominios electrónicos y 2 de ellos ser 2 pares de electrones no compartidos, tiene una forma o una geometría molecular angular. Al ser una molécula angular, los momentos dipolares van a seguir estando orientados a lo largo de cada uno de los 2 enlaces oxígeno-hidrógeno, apuntando hacia el oxígeno. Pero ahora, cuando hacemos la suma vectorial de estos 2 vectores que apuntan hacia el oxígeno, vamos a tener una resultante en la dirección del oxígeno. O sea que si lo sumamos, vamos a tener una resultante en la dirección de esta flechita. Quiere decir que el agua es una molécula polar que tiene un momento dipolar que es igual a 1,85 de Weiss.
que va a ser igual a la suma de los momentos dipolares, de la suma vectorial de los momentos dipolares de cada uno de los dos enlaces de la molécula. De la misma manera podemos proceder con cada una de las moléculas dependiendo de cuál sea la forma que tiene esa molécula. En el caso del dióxido de carbono, que tiene dos dominios enlazantes, la geometría molecular que tiene es lineal, porque estarán a 180 grados uno del otro. Esa va a ser la disposición geométrica que minimiza las repulsiones electrónicas entre los dominios enlazantes, y por lo tanto, como los dos momentos dipolares van a ser de igual magnitud, pero van a estar orientados hacia los oxígenos terminales en sentido opuesto, en la misma dirección y sentido opuesto, por lo tanto se van a anular entre sí y la molécula de dióxido de carbono va a ser apolar o va a ser no polar. En el caso del amoníaco, que en donde el nitrógeno está rodeado por 4 dominios electrónicos, tiene una geometría electrónica tetraédrica, pero la forma de la molécula es piramidal, los momentos dipolares de enlace van a estar orientados desde cada uno de los hidrógenos hacia el nitrógeno central. Si hacemos la suma vectorial de todos estos momentos dipolares, vamos a tener un momento dipolar resultante que va a estar orientado hacia arriba y que es igual a 1,47 de Weiss. Quiere decir que es una molécula polar por tener un momento dipolar resultante distinto de cero. Fíjense que solamente para los momentos dipolares tenemos en cuenta los momentos dipolares de enlace, o sea, cuentan solamente los dominios enlazantes para el momento dipolar de la molécula. En el caso de la molécula de agua, está rodeado por 4 dominios electrónicos, 2 de ellos no enlazantes, o sea que nos queda una molécula con geometría angular. En esta molécula angular tenemos dos momentos dipolares de enlace que van a estar orientados desde el hidrógeno al oxígeno central. Si hacemos la suma vectorial de estos dos momentos dipolares, vamos a obtener el momento dipolar resultante, que es 1,85 de Weiss. Recordemos, este momento dipolar es más grande que el que existe en el amoníaco porque el momento dipolar aumenta con la diferencia de electronegatividad entre los átomos de los elementos que forman el enlace, y como acá el oxígeno es más electronegativo que el nitrógeno, esa diferencia de electronegatividad con el hidrógeno es mayor y el momento dipolar resultante también lo es. Veamos qué es lo que pasa en moléculas como la del tetracloruro de carbono. Cada uno de los enlaces carbono-cloro tiene un momento dipolar, pero como son 4 dominios electrónicos enlazantes que están distribuidos alrededor del átomo de carbono central, la disposición geométrica óptima para que las repulsiones electrónicas sean mínimas es la tetraédrica. Cada uno de estos enlaces estará orientado hacia los vértices de un tetraedro regular. Un tetraedro es una geometría muy simétrica. Por lo tanto, si hacemos la suma vectorial de estos vectores de momento dipolar para la geometría tetraédrica, el resultado va a ser 0. Cuando vamos haciendo la suma de los 4, la resultante es 0. En general, las moléculas altamente simétricas, con una disposición simétrica de átomos en torno al átomo central, son apolares, tienen un momento dipolar igual a 0. El tetracloruro de carbono es un ejemplo de una molécula con alta simetría. El dióxido de carbono también es una molécula simétrica porque los dos átomos de oxígeno están relacionados entre sí por un plano de simetría. Acá están relacionados por otra operación de simetría, pero esta es una molécula altamente simétrica y eso hace que los momentos dipolares se cancelen y la molécula resultante sea apolar. Bueno, dijimos que la molécula de tetracloruro de carbono es no polar porque los momentos dipolares se cancelan, pero si reemplazamos 1, 2 o 3 de los átomos de cloro por átomos de hidrógeno, nos quedan moléculas
con menor simetría, ya no son totalmente simétricas, y todas ellas tienen momento dipolar resultante. Como vemos acá, el momento dipolar de la molécula en la que se reemplazó uno de los átomos de cloro por un hidrógeno es 1,01, la del diclorometano es 1,6 y la del clorometano es 1,87. O sea que cuando rompemos la simetría, la molécula ahora sí tiene un momento dipolar resultante. Otras moléculas altamente simétricas que tienen momento dipolar cero o nulo son las planatrigonales. Entonces acá en las moléculas planatrigonales, la suma vectorial de los momentos dipolares de enlace, cuando los tres átomos unidos al átomo central son iguales, se cancelan y la molécula planatrigonal es apolar. Sin embargo, cuando los tres átomos unidos al átomo central no son iguales, sí tenemos un momento dipolar resultante. En este caso, que tenemos el átomo central de carbono unido a dos cloros y un átomo de oxígeno, el momento dipolar resultante está orientado en la dirección del enlace carbono-oxígeno, porque cuando hacemos la suma de los momentos dipolares carbono-cloro, acá la diferencia de electronegatividad es más chica y la suma de estos dos momentos dipolares que apuntarían en la dirección opuesta no llega a compensar la magnitud del momento dipolar generado por el enlace carbono-oxígeno. Por lo tanto, esta molécula, que es plana trigonal, pero tiene menor simetría que aquella en la cual los tres átomos terminales son iguales, es una molécula polar, con un momento dipolar resultante orientado en la dirección del enlace carbono-oxígeno y que vale 1,17 dBs. De esta manera terminamos con el tema de formas o geometrías moleculares, y en el próximo video vamos a ver la teoría del enlace de valencia y la teoría de orbitales moleculares para explicar los orbitales que están involucrados en la formación de los enlaces covalentes.